Mi nombre es Martín Eduardo. Durante más de una década he sido un camionero viajando por las vastas y solitarias carreteras de Canadá. La mayoría de los viajes son rutinarios, pero hay uno que me atormenta hasta el día de hoy. Era una noche fría de invierno y estaba en medio de un trayecto por una larga ruta del país, una carretera que se extiende por kilómetros a través de espesos bosques y pequeñas localidades. Estaba bastante oscuro y la única iluminación provenía de los faros del tráiler y la tenue luz de la luna. Alrededor de las 2 de la mañana pasé por un pequeño pueblo llamado Elmswood. A pesar de la hora, me sorprendió ver que una gasolinera local estaba abierta. Decidí detenerme para estirar las piernas y tomar un café caliente. Mientras esperaba en la fila, noté a un hombre en el rincón del establecimiento. Estaba visiblemente alterado, hablando solo y mirando constantemente hacia la ventana, como esperando algo o a alguien. Decidí no darle importancia, pensando que tal vez estaba bajo el efecto de alguna sustancia. Cuando regresé al tráiler, me di cuenta de que algo no estaba bien. La puerta estaba entreabierta y las luces interiores encendidas. Al inspeccionar el vehículo, noté que faltaba uno de los paquetes que estaba transportando. De repente, escuché un grito proveniente del bosque cercano. Sin pensarlo 2 veces, agarré una linterna y me dirigí hacia el origen del sonido. Lo que encontré me dejó helado. El hombre de la gasolinera estaba en el suelo, con las manos cubiertas de líquido hemático y una expresión de horror en su rostro. A su lado había un bulto envuelto en una lona. Con cautela desenrollé la lona, revelando el paquete que había desaparecido de mi tráiler. Sin embargo, no era solo eso. Dentro del paquete había algo que no debería estar ahí, una grabadora. Al presionar play, la voz de una mujer joven resonó, relatando cómo había sido secuestrada y llevada al pueblo de Elmswood. Hablaba de un grupo que operaba en la zona, llevando a cabo actividades ilegales y utilizando esa ruta para sus operaciones. En shock, tomé la grabadora y volví al tráiler. Sabía que debía ir a la policía, pero también era consciente de que si lo hacía, podría poner mi vida en peligro. Con el amanecer, llegué a la siguiente ciudad y entregué la grabadora a las autoridades. A raíz de esa evidencia, se llevó a cabo una investigación que resultó en la detención de varios individuos involucrados en una red de tráfico. Aunque se hizo justicia, las repercusiones de esa noche me persiguen. Siempre me pregunto qué habría pasado si no me hubiera detenido en Elmswood o si no hubiera escuchado ese grito. Ahora, cada vez que veo la ruta en el mapa, siento un escalofrío, recordando la noche en que descubrí el oscuro secreto de una pequeña localidad canadiense. Bienvenidos a Relatos Ocultos en el Tiempo. En esta ocasión les traemos varias historias aterradoras, la primera enviada por Marino Martínez desde República Dominicana. Espero la disfruten. Esta narración cargada de suspenso y terror tuvo lugar en una carretera solitaria a altas horas de la noche. Prepárense para sumergirse en un relato que les erizará la piel. Mi nombre es Marino Martínez. Lo que les voy a contar me ocurrió en el año 1992. En esa época trabajaba como conductor de una familia muy adinerada en República Dominicana. Personas con grandes empresas y tiendas a su nombre. Se decía que esta familia era pobre y que en solo pocos años alcanzaron una riqueza enorme. Nadie sabía realmente de dónde había salido toda esa fortuna. Los rumores en el pueblo eran constantes y muchos murmuraban sobre el rápido ascenso económico de la familia, insinuando que algo oscuro se escondía detrás de esa riqueza. La esposa de mi jefe enfermó gravemente. La llevaron a muchos médicos, pero ninguno lograba determinar la causa de su padecimiento. Los murmullos en el pueblo crecieron. Se decía que habían hecho un pacto oscuro para obtener su riqueza. Una noche, mi jefe me pidió que llevara a su señora a un lugar específico, pero tenía que ser a medianoche. Me prometió el doble de mi salario por ese favor, así que acepté. Llegamos a una casa antigua y apartada, donde al parecer residía un curandero o hechicero.
Siempre he sido escéptico con esas cosas, así que esperé en el auto. La señora salió del lugar bastante alterada, murmurando palabras incoherentes. Lo único claro que pude escuchar fue: algo nos persigue y te perseguirá a ti también. Intenté no prestarle atención y seguí conduciendo, pero en el camino vi una figura aterradora al costado de la carretera. Tenía un aspecto demoníaco y me miró fijamente, señalándome. El pánico se apoderó de mí y en un intento por escapar, perdí el control del vehículo y nos estrellamos contra un árbol. Afortunadamente, no hubo víctimas mortales esa noche. Sin embargo, una semana después, la esposa de mi jefe falleció. Nunca supe con certeza qué era esa figura que vi, pero estoy seguro de que provenía del más allá y tenía malas intenciones. Hay cosas en este mundo que son difíciles de entender y que es mejor dejar en el pasado. Mi nombre es Julián Hernández. Lo que les voy a relatar sucedió hace 2 años, una noche que jamás olvidaré. Era una fría noche de noviembre y conducía por la Ruta 17, una carretera conocida por sus largos tramos solitarios y densas nieblas. Estaba regresando de visitar a unos familiares en otra ciudad. A medida que avanzaba, una espesa niebla comenzó a cubrir todo, reduciendo la visibilidad a casi nada. Ajusté la velocidad y encendí las luces antiniebla, intentando mantener la calma. Repentinamente, las luces del coche empezaron a parpadear y la radio, que estaba apagada, se encendió sola, emitiendo una serie de sonidos estáticos entremezclados con murmullos ininteligibles. Alarmado, intenté apagarla, pero los botones no respondían. El ambiente en el auto se volvió pesado, como si algo o alguien más estuviera presente. A lo lejos, en medio de la niebla, percibí una silueta que parecía estar parada en medio de la carretera. Era una figura femenina con un vestido blanco desgarrado que ondeaba al viento. Sus ojos estaban vacíos y su piel pálida contrastaba con la oscuridad de la noche. Asustado, frené bruscamente, evitando chocar con ella por centímetros. La figura se quedó inmóvil, mirándome fijamente, y de sus labios brotó un susurro que heló mi sangre. «Ayúdame». Sin pensarlo 2 veces, intenté arrancar el coche, pero este no respondía. El motor rugía, pero el vehículo no avanzaba. La figura comenzó a acercarse lentamente. Su rostro mostraba una expresión de desesperación y dolor. Recordé una historia que había escuchado sobre una joven que había muerto en un accidente, en esa misma carretera años atrás. Decían que su espíritu todavía rondaba la zona, buscando ayuda. Sin saber qué hacer, saqué un rosario que llevaba en la guantera y comencé a rezar en voz alta, pidiendo protección. La figura se detuvo y por un momento todo fue silencio. Luego, con un grito desgarrador, desapareció en la niebla. El coche volvió a funcionar como si nada hubiera pasado. Sin perder tiempo, aceleré, alejándome lo más rápido posible de aquel lugar. Al llegar a casa, aún temblando, investigué sobre el accidente. Descubrí que la joven se llamaba Clara y había muerto en un choque frontal con otro vehículo. Su cuerpo nunca fue encontrado y se creía que había sido arrastrado por la corriente de un río cercano. No sé si lo que viví esa noche fue real o producto de mi imaginación. Sin embargo, cada vez que paso por la Ruta 17, dejo flores en el lugar del accidente en memoria de Clara, esperando que su alma encuentre finalmente la paz que tanto anhela. Desde esa noche evito conducir solo y nunca lo hago en noches de niebla. Sé que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, pero lo que viví en la Ruta 17 me recordó que a veces el pasado puede regresar para recordarnos que no todo está olvidado. Mi nombre es José Pérez y aún me cuesta creer lo que viví aquella noche en la carretera del bosque. Había terminado tarde en la oficina y la ruta más rápida para llegar a casa era atravesando el bosque. La noche era cerrada y solo las luces del coche rompían la oscuridad. A medida que avanzaba, noté un resplandor en el cielo. No eran estrellas ni aviones, eran luces que se movían de forma errática, cambiando de color y tamaño.
De repente, el coche se detuvo. Intenté arrancarlo, pero era inútil. Las luces del cielo se intensificaron, iluminando todo a mi alrededor. Fue entonces cuando lo vi. Una figura humanoide, pero no completamente humana. Tenía extremidades largas y delgadas. Su piel parecía brillar con un tono plateado. Y sus ojos eran dos abismos negros. Pero lo más inquietante era que no caminaba, flotaba a unos centímetros del suelo. Paralizado por el miedo, observé cómo la figura se acercaba lentamente a mi vehículo. Sus ojos se fijaron en mí, y por un momento sentí una conexión, como si pudiera escuchar sus pensamientos. «No temas», resonó en mi mente, pero el terror era abrumador. Las luces del cielo comenzaron a girar formando un vórtice, y todo alrededor pareció distorsionarse. La figura extendió su mano hacia mí, y sin poder resistirme, salí del coche. De repente me encontré flotando junto a ella, siendo atraídos hacia el vórtice. Cuando recuperé la conciencia, estaba de nuevo en mi coche. Las luces habían desaparecido y la figura ya no estaba. Sin embargo, en el asiento del copiloto, encontré un objeto extraño, parecido a un cristal, que emitía un suave resplandor. Entendí que aquella figura no quería hacerme daño, sino compartir conmigo un mensaje. No estamos solos en el universo y debemos estar preparados para el día en que nuestros caminos se crucen nuevamente. Desde aquella noche, mi vida cambió por completo. Busco respuestas, intento entender el significado del cristal y el mensaje que contiene. Pero una cosa es segura, lo que viví en la carretera del bosque fue real y espero estar listo para el próximo encuentro. Mi nombre es Josh López y lo que voy a relatarles es una experiencia que me sucedió mientras trabajaba como camionero, transportando mercancías por las vastas carreteras de Canadá. Había comenzado mi viaje al amanecer y esperaba llegar a mi destino antes de la medianoche. Llevaba un cargamento a una ciudad que quedaba a unos 600 kilómetros de distancia. Todo transcurría con normalidad hasta que, alrededor de las 9 de la noche, una tormenta inesperada comenzó a azotar la región. La lluvia caía con fuerza, reduciendo la visibilidad a casi cero. Decidí que sería más seguro detenerme y esperar a que la tormenta pasara. Después de manejar un poco, encontré lo que parecía ser una vieja estación de servicio, abandonada hace años. Aunque estaba en ruinas, el techo parecía lo suficientemente sólido para protegerme de la lluvia, así que decidí detenerme allí. Mientras esperaba en la cabina de mi tráiler, escuché lo que parecían ser pasos acercándose. Al principio pensé que podría ser otro viajero buscando refugio, pero al mirar por la ventana no vi a nadie. Sin embargo, los pasos continuaron, cada vez más cerca. Decidí salir y enfrentar lo que fuera que estuviera allí. Con una linterna en mano, recorrí la estación. No había rastro de nadie, pero el sonido de los pasos persistía, resonando en el silencio de la noche. Fue entonces cuando, al dirigir la luz de mi linterna hacia una de las paredes de la estación, descubrí un viejo mural desgastado por el tiempo. Representaba una escena de camioneros y viajeros deteniéndose en la estación. Sin embargo, una figura en particular llamó mi atención. Un hombre con un sombrero oscuro, parado al margen de la escena, mirando directamente hacia donde yo estaba. Intrigado, me acerqué para examinarlo mejor, pero cuando estuve a solo unos centímetros del mural, una mano fría y espectral emergió de la pared, intentando atraparme. Salté hacia atrás y la figura del hombre con el sombrero comenzó a moverse y salir del mural, transformándose en una entidad tridimensional con ojos negros como el carbón y una sonrisa escalofriante. Corrí de regreso a mi tráiler, arranqué el motor y salí de allí a toda velocidad, sin mirar atrás. Mientras me alejaba, en el retrovisor vi cómo la figura del hombre con el sombrero se desvanecía, volviendo a ser parte del mural. No paré hasta llegar a mi destino. Al día siguiente, investigué sobre esa estación abandonada y descubrí que hace décadas un camionero llamado Samuel había desaparecido allí sin dejar rastro.
Se decía que su espíritu aún rondaba el lugar, buscando a otros camioneros para compartir su destino. Desde ese día, evito pasar por esa ruta y siempre aconsejo a mis colegas hacer lo mismo. Hay lugares en este mundo que esconden secretos oscuros y hay historias que es mejor dejar en el pasado. Sin embargo, la imagen del hombre con el sombrero y su escalofriante sonrisa me persiguen en mis pesadillas, recordándome la noche en que estuve a punto de unirme a él en la estación abandonada. Mi nombre es Adonis Rodríguez. Durante años he recorrido las carreteras de Canadá transportando mercancías. A lo largo de mis viajes he pasado por muchos lugares y he escuchado todo tipo de historias, pero hay una que me ha marcado de forma imborrable. Era una noche fría de invierno. Había estado conduciendo por horas y decidí hacer una parada en una estación de servicio a mitad de camino en la Ruta 17, un lugar que había visitado en innumerables ocasiones en mis viajes. Al entrar, noté que el ambiente era extrañamente silencioso. La radio, que generalmente emitía música o noticias, estaba apagada. El encargado, un hombre mayor llamado Gerald, con quien había charlado muchas veces, estaba detrás del mostrador, pero algo en su expresión me indicó que algo no iba bien. Me acerqué y le pregunté si todo estaba bien. Gerald miró a su alrededor, asegurándose de que nadie más estuviera escuchando, y me contó que había habido varios incidentes en la carretera en las últimas semanas. Camioneros reportaban que al conducir de noche por un tramo específico de la Ruta 17, sus radios y sistemas eléctricos comenzaban a fallar y sentían una sensación de ser observados. Aunque escéptico, la seriedad en la voz de Gerald me hizo pensar 2 veces antes de continuar mi viaje sin tomar precauciones. Decidí esperar hasta el amanecer para reanudar mi trayecto. Mientras esperaba, otros camioneros llegaron con historias similares. Uno de ellos, un hombre llamado Max, mencionó que había visto una camioneta abandonada en el tramo problemático, con las luces encendidas y la puerta del conductor abierta. Con el primer rayo de sol, decidí investigar por mí mismo. Conduje hasta el tramo en cuestión y efectivamente encontré la camioneta que Max había mencionado. Al acercarme, noté que el motor aún estaba caliente y había señales de lucha en el interior. Alarmado, llamé a la policía. Llevaron a cabo una investigación y descubrieron que una banda local había estado acechando esa área, atacando a camioneros solitarios para robar su carga. Gracias a la información proporcionada, la banda fue arrestada y el tramo de la Ruta 17 volvió a ser seguro. Desde ese día siempre fui más cauteloso en mis viajes y recordé la importancia de escuchar y compartir historias entre colegas camioneros. Nunca sabes cuándo un simple consejo o advertencia podría salvarte la vida.